Dios les bendiga, hermano. Amén. Dios les bendiga más. Amén. Sean todos bienvenidos a la presencia del Señor, porque aquí está la presencia del Señor. Amén. Sí, ¿Cuántos lo Señor. creen? Amén. Gloria a Dios. Así mismo, hermano, como estamos de pie, quiero que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis. Quiero que se vayan al capítulo 6 y vamos a leer el versículo 3. Amén. Cuando lo tengan todos me contestan un fuerte amén. 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 ¿Lo tenemos todos? Sí, Amén. Lo vamos a leer dándole la honra al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. La reunión número 4 decimos. Amén. Amén. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen los unos a los otros. Y se le dio una gran espada. Muy bien, hermano. Tome asiento, mi hermano. Póngase cómodo. Quiero que abran sus oídos. Quiero que se olviden por un momento de los quehaceres, porque Dios nos va a hablar en esta tarde. Amén. Y el enemigo está presto para robarnos lo que el Señor nos quiere decir en esta noche. Sí, amén. Amén. Lo reprendo. Así que tratemos de retener lo que el Señor nos dé en esta noche. Sí, amén. Amén. Vamos a hablar del segundo sello de la guerra, Aleluya. ¿verdad? Quiero empezar diciendo, poniendo como base, que el libro de Apocalipsis es el fin de los tiempos que está determinado por Dios. Dios en su infinita sabiduría y en su infinito conocimiento, todo conocimiento, leíamos el Salmo que le había dado a Abraham y a todos los descendientes de Abraham, Sí, había hecho un pacto sí, donde él había estipulado un tiempo donde le entregaría una tierra prometida, sí. Amén. ¿verdad? La tierra de Canaán. Sí, Amén. amén. Pero a nosotros no estábamos incluidos en ese paquete. Sí. Ese paquete era para el pueblo de Israel Amén. Amén. y a la descendencia de Abraham, Abraham. siendo en Isaac, en Jacob, Amén. y así en esa línea sanguínea, o sea, por medio de los judíos, ¿verdad? Las promesas eran destinadas para ellos. Amén. Sí, amén. Amén. Sí. La Biblia dice que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Amén. Amén. Y dentro del plan de Dios, dentro de todo su conocimiento, Dios mandó a su Hijo en el tiempo exacto. Amén. ¿Para qué? Para que viniese a morir en la cruz, siendo Él santo, llevando el pecado de todos nosotros. Pero como fue el mismo pueblo de Israel los que no lo aceptaron, en ese momento se abre un paréntesis llamado el tiempo de los gentiles o el tiempo de la gracia, en donde usted y yo, que no somos de sangre judía, venimos a ser parte del pueblo de Dios. La Biblia dice que somos injertados en el olivo original. Nosotros que no éramos pueblo, nosotros que no teníamos un Dios, nosotros que veníamos de la adoración de dioses paganos, venimos a ser constituidos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Dios ha dejado plasmado en las Escrituras el plan que tiene para todo el globo terráqueo, Sí. para todo el mundo. Y el libro de Apocalipsis, como les decía, es un recuento de todos los acontecimientos. Miren, el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, Juan está tratando de relatarnos no el fin, sino cómo vamos a llegar al fin. Aleluya. ¿Me explico? Sí. Amén. Y en eso él empieza a relatar todos los acontecimientos que van a anteceder al fin. Aleluya. ¿Me explico? Sí. Amén. Muy bien. Dios le dijo a Daniel en el capítulo 9 que él tenía determinado 70 semanas. Y dijo que eran 70 semanas que estaban determinadas para poner fin al pecado, para
terminar con la predicación, como dice, con la prevaricación del ser humano. En esas 70 semanas está estipulado que iba a haber un fin de todas las cosas. Así es. Cristo Jesús cumplió 69 semanas el día que Él entró en un burrito a Jerusalén. Ahí se cumplieron 69 semanas, faltando una. Ahora, Dios tiene un plan. Dios se lo reveló a sus profetas. Se lo reveló en el Antiguo Testamento a sus hijos. Pero la iglesia no había nacido en el Antiguo Testamento. La iglesia nace en la cruz del Calvario con Cristo Jesús. Y ya nosotros los adherimos a la cruz de Cristo, dándonos Dios la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora muy bien, ya estamos ahí, ¿verdad? Cumpliendo entonces 490 años, que son 70 semanas, de los cuales se han cumplido 483 años. ¿Cuánto falta para 490? Faltan 7 Años. años, Así es, amén. de los cuales esos años está determinado que Dios va a poner fin a todo. Sí, amén. Pero acuérdense, Dios abrió un paréntesis en donde usted y yo, que somos la iglesia, cuando aceptamos por fe a Jesucristo, nosotros entramos. Pero ese paréntesis se tiene que cerrar Sí. en algún momento. Así es. O sea, el tiempo de la gracia se tiene que cerrar. Así es. Ahora, Dios sabe el día, Dios sabe la hora, Dios sabe el segundo en el cual se va a cerrar ese círculo. Ahora, ese círculo se va a cerrar cuando suene la trompeta Amén. y seamos raptados, Aleluya. ¿verdad? Sí, Señor. Ahora muy bien, ¿cuánto falta para que Dios ponga fin al pecado? 7 años. 7 años, ¿verdad? Amén. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Aleluya. Muy bien. Ahora, la última semana que Dios ha guardado en la dispensación es para castigar, óigame bien, castigar el pecado y todos aquellos que son infractores del pecado, sufriendo ellos el derramamiento de los juicios de Jehová. Esta última semana es el acontecer de los juicios de Dios. Sí, amén. ¿Para qué? Para castigar a todo aquel rebelde que no quiso aceptar la gracia de Dios, que no quiso aceptar el amor de Cristo, Sí, así es. el cual, como dice la Biblia, que Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Y que todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Así es. Entonces, en ese momento, el mundo entero va a cosechar todo lo que ha sembrado. Sí, amén. Amén. Muy bien. Jeremías lo profetizó de la siguiente manera. ¡Ay! ¡Cuán grande es aquel día! Tan espantoso que no hay otro semejante a él. Amén. Papita. Gloria a Dios. Aleluya. Tiempo de angustia para Jacob. Nosotros la llamamos, o la Biblia lo llama, la gran tribulación. Donde todas las naciones gentiles sufrirán el derramamiento de la ira de Dios, que va dirigida contra la humanidad rebelde que ha despreciado la gracia de Dios. Sí, amén. Aleluya. Nosotros, la iglesia, que hemos aceptado a Cristo, no estamos en eso. A nosotros se nos ha prometido que no estamos para la ira, sino que para recibir salvación. Eso lo podemos nosotros mirar en Apocalipsis 3:10, en Juan 14, en 1 Tesalonicenses 5:9, en 1 Tesalonicenses 1:10, ¿verdad? La Biblia habla de la gran tribulación. Ahora, el periodo de la gran tribulación, vayámonos sistemáticamente. Existe, según el libro de Mateo, a Cristo le preguntaron, ¿y qué cosas sucederán antes del fin? Cristo dijo, no se alarmen, ¿verdad? Vendrán falsos profetas, el amor de muchos se va a enfriar, porque se levantará nación contra nación,
habrá hambre, habrá peste, habrá enfermedades y un sinfín de cosas. Habrá falsos cristos, harán mercadería de ustedes, ¿verdad? De las ovejas. Y Jesucristo enumeró muchas cosas en Mateo 24, ¿verdad? Que Mateo 24 está en una línea recta a lo que dice todos los juicios de Apocalipsis 6. ¿Me van siguiendo? Sí, amén. Muy bien. No perdamos de vista que la gran tribulación tiene un solo objetivo. El único objetivo de la gran tribulación es dar a conocer la soberanía de Dios. Que Él es sobre todas las cosas. Que Él está por sobre todo lo creado. Que Él es un Dios soberano. Un Dios poderoso. Amén. Y por tanto, Él de antemano, como Él es Dios, el creador de todas las cosas, para que nosotros, la iglesia, creamos en Él, Él nos contó la historia antes. Para que cuando nos encontremos en estos días, digamos, bendito sea Adonai, creador de todas las cosas. Aleluya. Porque a Dios no hay nada que lo va a agarrar por sorpresa. Sí, Señor, amén. ¿Verdad? ¿Me van Amén. siguiendo, verdad? Amén. Él escribió y lo dejó plasmado en la Biblia. Sí. Que será un tiempo difícil, un tiempo de angustia, un tiempo de dolor, un tiempo donde la humanidad va a sufrir. Pero va a sufrir como consecuencia de su misma rebeldía, de haber cerrado su corazón a la palabra, Amén. de haber sido cobarde. Sí, amén. Por eso mismo la humanidad va a sufrir. Ujú. Pero nosotros, la iglesia, no vamos a estar aquí. Amén. Amén. Sí, amén. Muy bien, los juicios de Dios comienzan con el primer caballo. El primer caballo nosotros ya lo vimos, ¿verdad? Un pequeño repaso. Dice que vi al Cordero que abrió uno de los sellos. Después que se termina la adoración en los cielos, Cristo abre el rollo. Cristo es el Cordero, Aleluya, amén. ¿verdad? Él abre el rollo. Amén. Y dice que sale un caballo blanco y el que lo montaba se le dio un arco y salió para vencer y venciendo, ¿verdad? Ya hablamos bastante de lo que es esta figura. Sí, amén. Esta figura ya sabemos que es el anticristo, Sí. Así es. ¿verdad? Amén. Ahora, al que lo sigue, dice que cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Ahora, quiero hacer un énfasis en ven y mira. Cuando nosotros leemos ven y mira, automáticamente pensamos que el ser viviente le está diciendo a Juan, ven, acércate y mira. Pero no es así. Lo que la Biblia quiere decir en sí, en su original raíces hebreas, significa manifiéstate o sal a la luz. Oh. ¿Me explico? Aleluya. Entonces, cuando se abre el segundo sello, Juan está pendiente, está viendo. Entonces, el ser viviente le dice, manifiéstate. Le está diciendo al caballo y al jinete. Le está dando una orden. Le está dando una orden. En ese momento, ¡sac! Como que sale de un cuarto, ¡pum! Se manifiesta. Ajá. A eso se refiere la Biblia cuando dice, ven Y mira. a la manifestación de esta persona, al mundo. ¿Por qué? Porque esto se encuentra oculto a los ojos de aquellos, ¿verdad? Pero para nosotros los hijos de Dios no está oculto, Amén. ¿verdad? Lo va a agarrar por sorpresa. Manifiéstate, Sí. sal de donde tú estés. En ese momento dice que sale un caballo, del cual es un color bermejo. El bermejo es el color rojo. Y miren, pongamos un poco de atención a lo que dice acá. Y al que lo montaba, número 1, le fue dado poder. Poder. Le fue dado poder. Sí, Señor. ¿Quién es el único que puede otorgar poder? Jesucristo. Jesucristo y Dios. Sí. Amén. Cristo está abriendo el sello. El ser viviente le dice, manifiéstate o sal a la luz. Y Dios le da poder o autoridad. ¿Para qué? Sigamos leyendo.
Dice que le da la autoridad y le da poder de quitar de la tierra La paz. la paz. Sí. Y que se matasen los unos A nosotros. a los otros. Y vean ahí algo bonito. Y se le dio una gran Espada. espada. Muy bien. Puntos a observar. Primero, que se le dio poder. No existe ningún gobierno si no es puesto por Dios. Sí. Así es. El único que da el poder, la autoridad, o pone rey o quita rey es Dios. Amén. 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 Sí, Amén. Entonces, este jinete sale por autoridad de Dios Amén. y va con el único objetivo de quitar la paz. ¿Qué significa quitar la paz? Significa empleitar, ponerse a pelear, ¿verdad? Poner en discordia. Es por esa razón que cuando nosotros miramos que Jesucristo dijo, el amor de muchos se va a enfriar. Eso significa que la misericordia del ser humano va a dejar de importarnos lo que le pasa al hermano, Sí. sino que lo vamos a empezar a enfocar en nosotros mismos. Nosotros mismos. No me va a importar si aquel tiene hambre. Así es. No me va a importar si aquel padece de justicia. Si aquel tiene necesidad de algo. Simplemente no me importa. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre va a estar empleitado. Y este es un pleito que traemos desde Caín y Abel, Sí. ¿verdad? Y miramos de que va a haber una discordia. Madre contra hijos, esposos, hijos contra padres, hombre contra el gobierno, nación contra nación, pueblo con pueblo, ¿verdad? Y va a haber una rebelión en donde todos nosotros los hombres nos vamos a rebelar a algo. Bueno, me voy a salir del saco, porque no vamos a estar nosotros aquí en la iglesia. O sea, el hombre que quede se va a rebelar contra todo, Sí. ¿verdad? Ya esa rebeldía ya la miramos, la podemos ver, la podemos palpar en las calles. Sí. Todo el mundo se pasa los semáforos, todo el mundo en pleito, Es cierto. todo el mundo en guerra. Es verdad. Si no está peleando contra su vecino, tiene guerra interna. Interno. Claro. Una guerra interna dentro Sí, de nosotros. amén. Aleluya. En donde Cristo dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo. El Evangelio, el reino de los cielos no consiste en comida, ni bebida, ni en vestido, ni en zapatos, ni en peinado, ni nada. ¿En qué consiste el reino de los cielos? Consiste en paz. Cuando usted está en paz, es porque Dios y su presencia están en usted, Sí, Amén. amén. ¿verdad? Amén. Y ese es el reflejo de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Sí, amén. Cuando nosotros tenemos paz. Cuando nosotros no estamos en guerra ni con nosotros mismos, sino que estamos en paz. Amén. Venid y estemos a cuenta, dice el Señor. Sí, amén. ¿Verdad? Pongámonos a cuenta con Dios. Porque la primera rebelión o la primera guerra que nosotros tenemos es con nosotros mismos y después con nuestro Creador. Amén. Si tenemos pleito con nuestro Creador, nosotros no vamos a tener paz. Paz. Vamos a hacer esta cosa, va, quiero otro carro, tenés otro carro, quiero una casa, tengo la casa. ¿Qué quiero? Siempre que- Cualquier cosa que tú quieras, la vas a tener, pero si no está Dios ahí, Ya no. nunca lo vas a disfrutar, Amén. porque no vas a tener paz. Así, amén. Entonces, lo que hace que uno empiece a disfrutar las pequeñas cosas que uno cree que son pequeñas, es Dios. Amén. Y eso es a través de la paz. Del amor. Si usted tiene paz en su corazón, hermano, usted lo tiene todo. Sí, amén. Usted está tranquila. Usted dice que es como el cachorro de león que se cuesta. Imagínese un cachorro. ¿Qué problema puede tener un cachorro de león? Sabe que la leona la va a ir a traer comida. Está protegido. Sabe que si viene un oso, el papá león lo va a defender. Sí. Entonces, ¿qué problema tiene el cachorro de león? Nada. Y así Dios quiere que nosotros empecemos a descansar en Él. Amén. Que tengamos esa paz. Amén. El objetivo de este jinete es quitar de la tierra la paz. Y que los seres humanos se maten unos a otros. Esto explica o sugiere una pérdida absoluta de la compasión
de la compasión. El jinete del caballo bermejo, miren aquí, se le da una espada. Una espada, en los tiempos de Juan, era el mecanismo para matar a otra persona. Era un mecanismo de defensa. Era un mecanismo de guerra. ¿Me explico? Entonces, el color bermejo y la espada sugiere que va a haber derramamiento de sangre, Sí, amén. Así es. que va a haber muerte, que va a haber mortandad en el mundo. Esto es el segundo sello. Sí. Va a haber guerra. Según Mateo dijo, y habrá rumores de guerra y habrá guerras. Guerra. Sí. Habrán guerras. Sí, amén. Ahora, nosotros podemos ver, si Corea del Norte ataca a Estados Unidos, ¿será de la guerra que está hablando la Biblia? No. O sea, van a haber guerras Y rumores y rumores de guerra. Pero existen guerras específicas en la Biblia. que la Biblia habla, Sí, así es. ¿verdad? Hubo la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra del Golfo, la Guerra de Afganistán. Y así sucesivamente han habido golpes de Estado, han habido guerrillas en Colombia, todos los años hay guerra, en México, en El Salvador hubo una guerra, ¿verdad? Pero no son esas guerras las que está hablando la Biblia. Está hablando de guerras específicas. Que cuando nosotros sumamos otras escrituras o otros libros de la escritura, nosotros podemos identificar cuál es las guerras que la Biblia está hablando. Amén. Y sabemos que el termómetro de Dios es Israel. Israel. Israel es el termómetro. Sí. Ahora, Israel últimamente ha tenido guerra con Hamas, con Al-Qaeda, con otras sectas ahí diabólicas que se han levantado. Pero no son específicamente de esta guerra que está hablando la palabra, sino que son guerras futuras que van a venir, en donde están involucrados naciones como Rusia, como Turquía, como Egipto, Irán, están involucrados en ese cuarteto de países diabólicos que van a ser usados por el enemigo, por el anticristo, para querer destruir el pueblo de Dios. Amén. Y podemos hablar muchas cosas de esto, Sí, amén. pero estamos enfocados en el segundo sello, En el segundo sello. las guerras. Dice en el versículo 5, cuando abrí el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Observemos palabras. La Biblia nos habla en claro, ¿verdad? Y nos dice que el tercer sello, otro ser viviente se para y le dice, manifiesta, ¿verdad? Y se manifiesta un caballo con un jinete de color negro, ¿verdad? Que es después de la guerra, que sigue con los juicios de Dios. Ahora, después de una guerra, ¿qué queda en un país? Desastre. Devastación, muerte. Por lo general queda hambre. Hambre. Sí, así. Entonces, el hambre es la consecuencia de la guerra. Así es. ¿Por qué? Miren, suponiendo que entrara en guerra Irán con Estados Unidos o Irán con Israel, porque Estados Unidos defiende a Israel. Lo primero que pasaría es que el estrecho de Hormuz, por donde circulan todos los barcos de petróleo, chatán, se cerraría. Al cerrarse, ¿qué pasaría? Todos nosotros ocupamos para trabajar carros, máquinas, la electricidad Sí. necesita de la gasolina.
al estar cerrado el estrecho de Hormuz, que es por donde pasan todos los barcos de petróleo, ¿de dónde viene el petróleo también? Es otra cosa. ¿De dónde viene? De Irán, de Kuwait, Afganistán. Esos países árabes son los más ricos en petróleo. Al haber una guerra declarada, el suministro de gasolina, para ser más exacto, se va a escasear. Al escasearse la gasolina, empieza el caos. ¿Por qué? Porque todos los productos de la canasta básica se incrementarían, subirían de precio. Jesucristo. Además de subir de precio, usted dejaría de hacer cosas por no gastar su gasolina. Usted dejaría, imagínense que se agraviara eso, ¿qué pasaría? Los quedaríamos sin gasolina. Entonces, al quedarnos sin gasolina, no hay trabajo, no hay fuente de dinero, no hay ingresos. Entonces, lo primero que harían cadenas grandes como, después les voy a cobrar, como el Costco, como el BJ, como el Walmart, es hacer lo que hicieron cuando comenzó la pandemia. ¿Qué fue lo que hicieron? Tranquilo. Racional. Ya no se puede llevar 2 sacos de arroz, se va a llevar 5 libras. Ya no se puede llevar un paquete de papel higiénico, se va a llevar 2 rollitos. Lo que pasó en Venezuela. Ustedes sabían que Venezuela tiene más petróleo de todo el mundo, es el país más rico en petróleo. Venezuela es un país hermoso, es uno de los países más bellos. Venezuela es uno de los países más ricos en minerales. Pero ¿qué pasa? En Venezuela se están muriendo de hambre. ¿Por qué? Por el régimen que hay en Venezuela. Por la administración de sus políticos. De tal manera que en Venezuela no había papel higiénico. No habían productos de primera necesidad. Sí. Como la leche, como los huevos, como el arroz, como los frijoles. No había en Venezuela. Tanto es el punto de que de Venezuela están emigrando para Colombia, para Perú, Wow. para Chile. Y Chile los está deportando. Y Colombia los está viendo como cosas raras a los venezolanos. Cuando ellos son ricos en gas, en petróleo. Imagínense, la administración de un hombre que no tiene temor de Dios, ni conoce a Dios, Así es. puede ocasionar en un pueblo. Venezuela está en la quiebra. No sé cuántos millones tienes que para comerte una hamburguesa en Venezuela, según la moneda de ellos, te vale como 50 millones de bolívares, algo así. Y lo que gana una persona, o sea, pasándolos a dólares, son como 15 dólares. Una hamburguesa, un combo. Ahora, ¿cuánto gana una persona en Venezuela? Solo gana 10 dólares. O sea, comerse una hamburguesa es una locura en Venezuela. ¿Por qué? Porque vale 15 y tú ganas 10. Sí. Dios mío. ¿Y tus hijos? ¿Y la hamburguesa te va a quedar en una muela? Entonces, Venezuela es un retrato de cómo el mundo va a caer en la miseria. En serio. Wow. Si nosotros volteamos a ver a nuestra izquierda, nuestra derecha, nosotros podemos ver la angustia de muchos pueblos. Podemos hacernos una idea de cómo va a ser la gran tribulación. Si ustedes, basta que solo prendamos el televisor o que busquemos en Google Haití y vamos a ver la devastación de Haití, Sí. la hambruna, Sí. las necesidades de productos médicos. Sí. Ponerle un pamper a un niño es un lujo para otros países. Comer cornflakes con leche es un lujo Sí. para otros países. Para otros países. Y el tercer sello dice
que el hambre va a venir a la humanidad entera. Pero, síganme con cuidado. Va a ser un hambre que va a ocasionar disturbios, que va a ocasionar el caos. Pero no es un hambre que va a matar a la humanidad. Síganme con cuidado. No es un hambre que ya nos vamos a morir y que no hay nada que comer, así como dijo la mujer, solo tengo este poquito de harina, la voy a hacer y me voy a morir. No, no va a ser como ese tiempo. Va a haber una necesidad de comida, de productos de primera necesidad. Miren lo que dice, ahí, leámoslo con lupa. Dice que cuando abrió el tercer sello, estoy en el versículo 5, oí el tercer ser viviente que decía, manifiéstate. Y miré, y aquí el caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Una balanza en la mano. Ahora, pongámonos en el sentido del jinete. Si yo tengo la balanza en la mano, ¿qué es lo primero que pasa? Lo primero que pasa es que yo voy a controlar lo que entre en la balanza. Pesar, sí. ¿Me explico? Yo tengo la balanza, yo voy a poner lo que yo quiero, pescado, o sea, esto está hablando de un control de los alimentos. En donde las cadenas, como les decía, van a empezar a racionar los alimentos. Van a empezar, ¿tiene membresía? No, pues usted no puede comprar aquí. ¿Me explico? Señora, ya no se puede llevar 3 porras de leche, pues solo se puede llevar una. Hoy usted ahorita, usted puede ir al billet, ya le voy a cobrar después, les dije, y puede comprar lo que usted quiere. Cuando comenzó la pandemia, eran filas las que había. Y usted no podía agarrar lo que usted quería. Le decían una bolsita de maseca. Ahorita usted puede ir y puede comprar el fardo. Ahora, cuando comenzó la pandemia, ¿cuánto valía la libre carne? 6, 7 dólares. ¿Cuánto vale la libre carne hoy? 3. 13 dólares. Entonces, miremos lo que dice acá. Una balanza, ¿verdad? Aparte de la balanza, oí, dice, una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Paremos ahí. El trigo, en los tiempos anteriores, antiguos, era la materia prima para hacer el pan. Era lo que comían, ¿quiénes? ¿Los ricos? No. Los que comían el vulgo. O sea, es como decir huevos y frijoles. ¿Quién come huevos, arroz y frijoles? Nosotros. Ya, cuando nosotros decimos carne, steak, ¿verdad? El tibón que dice, la chuleta. Primera y segunda clase. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque vean lo que dice más abajo. Dice, en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario. Ok. El denario era el salario de un jornalero en los tiempos antiguos. O sea, una persona que no tenía título universitario, como usted, como yo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Le toca ir a jornalear, ¿verdad? Pero lo que usted recibe por su día de jornal es un denario. Ahora, miren lo caro que estaba los alimentos de primera necesidad. Dice, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. O sea, con lo que usted trabaja, todo el día de sol a sol, va a recibir para comprar 2 libras de trigo. El trigo era la materia prima para hacer el pan. Es como decir la harina para hacer las tortillas. ¿Verdad? Se usaba el trigo. Pan de trigo. La cebada igual. Son alimentos de primera necesidad, como decir el maíz y los frijoles. Hoy en día. Sí. Entonces, en aquel tiempo, las personas de aquel tiempo solo podían comprar frijoles y arroz. Ahora, 1 libra de arroz y 1 libra de frijoles. ¿Cómo decir?
2 libras para que me vayan entendiendo. Ahora, tenemos una libra de frijoles y una libra de arroz. Una familia de 5, por ejemplo mi familia, una familia de 5, y que todos somos buenos para el diente. ¿Ustedes creen que la libra de frijoles y la libra de arroz nos va a durar mucho? Un día comemos, un día no. Entonces, ¿qué nos está diciendo la Biblia aquí? Que el padre de familia va a dejar de ir a Aijo. El padre de familia va a dejar de ir a McDonald's. Va a dejar de ir a Chipotle, a Faica. ¿Por qué? Y que la nave trabaja en Faica. Al no ir a Faica, ¿qué va a pasar? No ocupamos empleados. Así es. Al no haber empleados, esto es una cadena. Esta es una cadena. ¿Me explico? Esta es una cadena. Si yo no voy a algo, ¿verdad? No van a haber dinero para pagarle a los empleados. Van a haber más personas desempleadas. Sí. ¿Verdad? Al haber más personas desempleadas, se aumenta la necesidad. Porque estas personas, si tienen $100, no van a ir a derrocharlo. No, guarda. Lo van a guardar. ¿Para qué? Para comprar las 2 libras de trigo y las 2 libras de cebada. Que en este caso sería arroz y frijoles. ¿Verdad? Tanto sería el punto de que haríamos un sketch. El día lunes va a comer Mario y Félix, pero el día martes uno va a comer Maricelita y Papi. Y el día miércoles, Junior. Amén. O sea, haríamos un sketch. Sí. Sí. ¿Me explico? O sea, empezaríamos a racionarnos nosotros mismos Sí. los alimentos. Wow. De tal punto que ya no pidan bistec, que ya no pidan carne asada, que ya no pidamos, ¿verdad? Salmón, que es lo más caro. ¿Por qué? Porque vamos a recurrir a lo más barato. Frijoles, arroz y huevo. Es lo más barato. Y escuchen, y esto van a ser para aquellas personas que todavía tengan ese trabajo, ese ingreso de ese denario. Y aquellas personas que no tengan el denario, ¿qué va a pasar? No van a tener que comer. Al no tener que comer, ¿qué va a pasar? Se van a meter a robar. Entonces, eso va a alimentar más el caos. Sí. En donde la guerra dejó devastado todo. Contaminó las aguas, contaminó las cosechas, se arruinaron los sembradíos, ¿verdad? Y lo poco que quedó, observemos que dice, pero no dañes. ¿Qué dice? Pero no dañes el aceite y el vino. Ahora, en los tiempos, volvámonos a los tiempos que Juan está mirando la profecía. Vino y aceite. ¿Qué significa vino y aceite? El vino significa placer, significa fiesta, ¿verdad? El aceite, ¿quiénes compran lociones? Porque los aceites se usaban para aromatizar, Amén. ¿verdad? Sí. Si yo no tengo para comprar una libra de frijoles, no voy a ir a comprarme una Dolce Gabbana, ¿verdad que no? Limoncito, es lo que va a tocar. Sí, vamos a volver al tiempo antiguo. Porque el aceite y el vino son suplementos se puede decir, de lujo, que no son de primera necesidad. Y esto es de llegarnos ¿Me explico? Va, dele gracias a Dios que no va a estar aquí, que no vamos a estar acá. Sí, amén. Que eso va a ser para los que aborrecieron a Jesús. aceptar a Jesús. Amén. Tengamos eso en cuenta. Amén. Tengámoslo en mente. Sí. ¿Verdad? Que la última semana es Para lo que queda. castigar el pecado. Sí. Castigar el pecado. Entonces, al tener la balanza, significa control. Sí. ¿Verdad? Control de los alimentos. O sea, va a estar, lo poco que haya, va a estar controlado por personas. Sí. El aceite no será dañado. El vino y el aceite no. El vino es para emborracharse. El aceite
Todos van perdidos. Entonces, claro, o sea, siempre va a haber, por eso les decía, la hambruna que va a haber va a ser algo que va a ocasionar caos, pero no va a matar a la gente. El que tenga dinero siempre va a tener acceso a estas cosas. ¿A quiénes son los que van a ser más golpeados? Los pobres. Los pobres. Los pobres. Este juicio viene directamente para los pobres. Sí. Para los pobres. Ahora, los que tienen dinero, los adinerados, siempre van a tener el acceso. Sí. Pero ellos que controlan las grandes cadenas, ¿verdad? Se van a ver en problemas porque le van a ir a saquear, van a hacer esto, van a dar revueltas, van a quebrar los vidrios, van a robar. Así como pasa cuando pasó la Segunda Guerra Mundial. Por un saco de arroz la gente se mataba. Ay, Señor. Por un saco de frijoles la gente asesinaba, robaba, ¿verdad? Y eso va a ocasionar el tercer sello. Sí. Una hambruna en donde la humanidad entera va a sufrir en carne propia, ¿verdad? La necesidad de los alimentos de primera necesidad. Sí. Esto es el tercer sello, ¿verdad? Y ya me pasé. Entonces, para concluir, el vino y el aceite prácticamente no le corresponde a la clase baja preocuparse por eso, porque son productos de lujo. Ahora, la clase que no tiene las comodidades van a tener problemas. Ahora, la balanza, como les decía, da origen a un control, en donde el mundo se encuentra caminando a ese control. Sí. ¿Ya tienes la vacuna o no la tienes? Ok, entonces usted no puede entrar aquí. Hay estados en donde no se le permite a las personas entrar si no presentan El carnet. Nueva el York. carnet. Nueva York es uno de ellos, Sí, así La es. tarjeta. la tarjeta. Y están hablando de una tercera 12. dosis, ¿verdad? Están hablando de una tercera dosis. Ahora en el versículo 7 dice: Cuarto sello, aleluya. cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el dejaron de seguir. Y le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ahora, cuarto sello: muerte. Cuando la guerra termine, vayamos siempre sistemáticamente, va a haber devastación, va a haber hambre, ¿verdad? El otro sello, hambre. Entonces, hoy en día, ¿por qué se están subiendo los precios de la canasta básica? Hablamos por la falta de petróleo. Imagínense que si la guerra, ya hablamos que se cierra eso, eso agudizaría más la necesidad, ¿verdad? Yo he escuchado y he leído que existen fábricas que no tienen personal para levantar sus cosechas, Así es. ni para el rastro, para matar los cerdos y las vacas, y etcétera. No hay personal. ¿Por qué? Por la pandemia, por las restricciones de la pandemia. Eso hace que la canasta básica suba de precio, ¿verdad? Entonces, ¿qué sigue? Caos, como les decía. ¿Y el caos qué significa? Bueno, Significa guerra civil. Guerra civil. Guerra civil. En donde los que vivan en ciertos sectores se levantarán por alimento. En donde yo voy a decir, bueno, palabraseando, ¿verdad? Porque yo no voy a estar acá. En el Walmart hay tantas libras de arroz, ¡vamos! Y vamos a ir a saquear el Walmart. Sí. ¿Y qué va a pasar? Los militares van a salir a las calles. Sí. Va a ser un caos tremendo. Pero las personas escogerán o morirse de hambre Oh, o conseguir algo. Y en ese intento, si se le va la vida, ¿qué matar?
¿Me explico? Guau, padre, tengo ese Pero caso. ¿cómo? Por agarrar los productos. Imagínense que usted agarra, se mete, roba un saco de arroz y por ir corriendo, imagínense que el security, pum, un balazo. Y empieza muerte sobre muerte. Muerte sobre muerte. Y esto cada día más se va a ir agudizando. Personas como Nueva York, los que viven en Nueva York. Si usted no tiene trabajo y no tiene para pagar $2,000 de renta, ¿qué va a pasar? Esa ciudad se va a volver un caos. Ciudades como Washington DC, que está sobrepoblada, California, Miami. ¿Qué va a pasar? Las personas se van a querer volverse al campo para hacer sus sembradillos, ¿verdad? Para tener acceso a sembrar para sus gallinitas, ¿verdad? Entonces, las grandes ciudades, ¿qué va a pasar? Van a ser desoladas. Y van a volver al campo. Pero en el campo te vas a encontrar que va a llegar la MS y te va a decir, o me das ese saco de papa, o te secuestro a tu hijo. Señor de la gloria. Porque eso es lo que va a ocasionar el hambre. Va a agudizar los problemas sociales. Va a agudizar los problemas en la sociedad. En donde el corazón mío, como ya está cerrado, al dolor ajeno, no me va a importar. Y yo solo voy a pensar en mi pancita. No me va a importar la pancita de otro. Y eso es lo que va a ocasionar. La muerte, dice, es el cuarto sello. Y vean ahí, dice que lleva por nombre muerte. Así Y es. el Hades es una palabra griega que significa el infierno. Besería. O sea, el infierno es el esposo de la muerte. Siempre van los dos de la mano. Se muere y Muerte y Hades. Es como quien dice la escoba y el recogedor. La escoba lo pone en el recogedor y el recogedor lo echa A la basura. a la basura. Sí. Así es el Hades y la muerte. Y estos dos son demonios, son principados. Son la cuarta parte Estos dos de la tierra. Nacieron cuando Adán y Eva pecaron. pecado. Sí. Ahí nacieron. Sí. Dios le dijo a Adán, si pecas, morirás. Ahí nació la muerte. Y el Hades. Y el Hades. Son demonios donde Pablo dice que es el postrer enemigo a vencer. Donde Cristo Jesús ya lo venció. Sí. Y dice, oh sepulcro, ¿dónde queda tu victoria? Sí. Oh muerte, ¿a dónde queda tu aguijón? Cristo lo venció. Y el Hades le seguía y... Y como Cristo lo venció, nosotros también lo vamos a vencer. Amén. Amén. Sí, amén. Vamos a hablar más del cuarto sello próximamente. Amén. Lucha. Esta es una pequeña introducción. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios por lo que nos ha permitido hablar. Espero que haya sido de bendición para su vida. Buen Dios,